Hola a todos, soy Luis Sokol y soy parte de la comunidad judía en México. También trabajo para el Centro Cultural Sinagoga Histórica Justo Sierra 71, dando visitas guiadas desde el 2013. En este video les voy a platicar de algunos aspectos de la vida judía actual en la Ciudad de México y sus comunidades. Y digo comunidades porque en realidad actualmente existen 6 comunidades judías y un comité central. Cada comunidad tiene origen diferente y su propia historia. Los primeros judíos llegaron durante la época colonial y existen varias comunidades hoy en día descendientes de esos primeros inmigrantes, pero esa es una historia para otro video. Durante el Porfiriato, es decir, durante el mandato del presidente Porfirio Díaz en México a finales del siglo XIX y principios del XX, se invitó a gente de otros países a que vinieran a invertir a México. Entre esas personas llegaron judíos de Alemania, Francia, Inglaterra, pero más como personas de negocios que como judíos con intenciones de formar comunidad. Pero los primeros en llegar con miras a establecerse en un lugar nuevo fueron los judíos provenientes del Imperio Otomano, que incluía Siria, pero también Grecia, Turquía y otras zonas. Esto sucedió a principios del siglo pasado y estas personas buscaban libertad y una mejor calidad de vida. Después de varios años, y como se presentó en otro tour virtual, se fundó la primera organización judía en México en 1912, la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, que en un principio agrupó a judíos de distintos orígenes, pero que hoy en día está formada por judíos de orígenes libaneses y de la ciudad de Damasco, en Siria. En 1923 construyeron ellos la primera sinagoga en México, que se encuentra en el centro histórico y que sigue en uso hasta hoy en día. Luego, los que llegaron en la segunda década del siglo XX fueron los judíos ashkenazis, que son los provenientes del este de Europa. Ellos venían huyendo de antisemitismo y también de la Revolución Rusa y por eso salen de sus países. En estos años es todavía más difícil entrar a Estados Unidos y por eso también llegan a México. Cuando llegaron, formaron parte de la comunidad judía que ya existía ahí. Para ese entonces, los judíos que llevaban aquí un tiempo se empezaron a mudar principalmente a la colonia Roma. Los judíos ashkenazis que vivían en la calle de Jesús María y sus alrededores pronto deciden que lo más conveniente sería fundar su propia comunidad. Esto debido a que hay diferencia en los rituales, diferencia en los idiomas, ¿no? Se habla árabe, ladino e yiddish y entre otras diferencias culturales. Así, en 1922 se crea Nidhe Israel, la comunidad ashkenazi, que hoy en día es mejor conocida como la Keile. Su primera sinagoga se encuentra en Justo Sierra 71, que hoy día es un centro cultural del que también les hablamos en otro tour virtual. Unos años después, la comunidad sefaradí decide separarse y en 1938 la comunidad Monte Sinai se divide en dos y se crea Tzedakah Umarpé, que eventualmente se convertiría en la Maguen David, que es la comunidad de los judíos de Alepo, Siria. Ahora, estas comunidades que he mencionado son comunidades ortodoxas, en el sentido de que todos los templos funcionan como templos ortodoxos, aunque sus miembros varían desde lo más laico hasta lo más ortodoxo. Sin embargo, existen también en México 2 comunidades conservadoras. Esas son Bet Israel, una comunidad conservadora fundada por personas que llegaron a México desde Estados Unidos en 1957, y Betel, que fue fundada en 1961, esta sí por hispanoparlantes del movimiento Masorti. Entonces, así es como acabamos con las 6 comunidades judías que tenemos hoy en día en México. Tenemos la Monte Sinai, la Maguen David, la Keile, Bet Israel, Betel y la comunidad sefaradí. Cada una de estas con sus propias sinagogas, a veces varias sinagogas y sus instituciones educativas. También existe el Comité Central Israelita de México, que se creó en 1938 como reacción a ataques antisemitas en México. Esta es la instancia que básicamente funciona como cabeza y representante de la comunidad judía en México, tanto hacia afuera como hacia adentro de la propia comunidad y judíos de todas las comunidades.
Entonces, ya vimos cuáles son las comunidades que existen en México. Ahora vamos a hablar de la vida en comunidad hoy en día. Es una comunidad muy activa en la que hay judíos muy destacados en todas las áreas de la vida nacional, en toda la República, y concentrados en su gran mayoría en la Ciudad de México. Viven alrededor de 45,000 judíos. Tenemos más de 15 escuelas, más las yeshivot. El 95% de los niños judíos en el país asisten a alguna de estas escuelas, muchos de ellos becados por la misma comunidad. Todas las escuelas cumplen con los requisitos oficiales determinados por la Secretaría de Educación Pública y además proporcionan educación judía con la intención de fomentar los valores judíos en los niños. Hay de todo tipo, hay sionistas, hay Montessori, hay con inglés como prioridad, religiosas, seculares, etc. Muchos niños y jóvenes forman parte de organizaciones o tnuot en las que se juntan para llevar a cabo actividades recreativas, de formación y de fortalecimiento de vínculos de identidad. Algunos ejemplos son los Scouts Israelitas de México, que tienen sede en uno de los colegios judíos, o Maccabi, que se lleva a cabo en el Depor. Todas las organizaciones están regidas por un órgano centralizado llamado la Federación Mexicana de Jóvenes Judíos, que las agrupa, representa y además capacita a los madrijim, es decir, a los guías. Ahora, hablé del Depor. Este es el Centro Deportivo Israelita, que cuenta con una sede en el noroeste de la Ciudad de México y otra sede llamada Punto CDI en el poniente, más cerca de donde vive la mayor parte de la comunidad. También cuenta con un campo recreativo, Tepos, donde se realizan campamentos, actividades al aire libre y convivencia familiar. El Depor es también un espacio donde todas las comunidades conviven, pero no solamente para hacer ejercicio. Ofrece actividades para todas las edades y de todo tipo. Ludoteca, ajedrez, actividades culturales, el Festival Abimá de Teatro, el Aviv de Danzas Folclóricas, concurso de bandas que se llama Blow y Shine, concurso de literatura, también tienen actividades para la tercera edad, etc. Es un lugar excepcional en el mundo por sus instalaciones de primera. Tanto es así que en el 2019 fue la sede de los Juegos Macabeos Panamericanos, en los que se invitaron a 22 países y en el que participaron 3.820 atletas. Por su parte, la Federación Femenina, con más de 8 décadas de existencia, ha creado programas de ayuda a diferentes sectores sociales, trabajando coordinadamente con el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales, conocido como Cadena, una organización judía que trabaja tanto a nivel nacional como a nivel internacional e intervino, por ejemplo, en las acciones de rescate tras el sismo de 2017 en México. Cadena, Activa y Kadima son un ejemplo de las muchas organizaciones intercomunitarias, y hablando de adultos mayores también vale la pena mencionar al Eichel, que es la casa de reposo de ancianos de la comunidad que se encuentra en Cuernavaca y tiene los mejores servicios. Por el lado cultural, en la Ciudad de México tenemos el Museo de Memoria y Tolerancia, que se inauguró en 2010 por mujeres miembros de la comunidad, aunque es un museo independiente. Y también está el Centro Cultural Sinagoga Histórica Justo Sierra 71, un espacio donde tanto judíos como no judíos pueden ir a conocer más sobre la historia de la comunidad y participar en eventos de todo tipo, desde presentaciones de libros hasta clases de Kabbalah. Los judíos hoy en día viven en su mayoría en el oeste de la Ciudad de México, aunque hay judíos por toda la República, desde Monterrey hasta Cancún. Sin embargo, el grueso de la población se encuentra aquí en la ciudad. En el oeste de la ciudad es donde se encuentran las escuelas y la mayoría de las sinagogas. En 2017, lamentablemente, la sinagoga y centro comunitario de Acapulco 70 en la colonia Condesa se dañó y el edificio tuvo que ser demolido. Pero antes de que lo demolieran, se hizo un trabajo de rescate de un mural que se encontraba dentro de ese recinto. Un mural hecho por Arnold Belkin en 1966. Con la ayuda de expertos del INBA, se desprendió el mural, se enrolló y hoy día se encuentra en las oficinas del INBA esperando a poder ser colocados otra vez en algún muro.
Existen también espacios públicos que demuestran la presencia judía en México y su compromiso con la comunidad mexicana. Un ejemplo es el Parque Shimón Pérez, que se encuentra en el municipio de Huixquilucan. Este parque también demuestra la unión con Israel. Bien, pues eso es a grandes rasgos la comunidad judía actual en México. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias a Tribuna Israelita, a Justo Sierra 71 y a todos los que nos proporcionaron fotos. También muchas gracias a Turismo Judaico por la oportunidad de hacer este video. Soy Luis Ocol y me despido.